Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria, esta tira semanal que hacemos en Canal 3 o en la Televisión Pública Pampeana con mi compañero Mauro Perrone, con NOR Producciones, y hoy vamos a tener una invitada para la cual hemos convocado para hablar, porque acá hablamos de lugares, los lugares lo hemos contado más de una vez, que la provincia de La Pampa, muchas de sus poblaciones se forman después de la, para algunos llamada conquista del desierto, para otros el genocidio de los pueblos preexistentes, a partir de esa avanzada del Ejército Nacional sobre las tierras que ocupaban los pueblos preexistentes, se empiezan a conformar las distintas territorialidades. Y así también los pueblos, ¿no es cierto, Mauro? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Una de las cosas que siempre mencionamos, muchas veces hemos abordado Claro. la historia puntual de algún pueblo, de alguna localidad, y siempre viene la parte de la distribución, muchas veces, de la tierra, o cómo empezaron las tierras, el ferrocarril y demás. Y hoy queríamos abordar esa temática en términos generales o particulares de cómo se dan determinadas zonas. Y para eso está Betty Dillon. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? andan? Muy bien. Profe de la Universidad Nacional de La Pampa, profe de geografía, docente de la carrera, que además has escrito un libro que se titula justamente así, ¿no? La población rural en La Pampa. Y por ahí preguntarte esto inicialmente, ¿no? ¿Cómo se da esa distribución, esa configuración de la distribución, sobre todo de la propiedad de la tierra después de la conquista? Claro. Sí, la destrucción de la territorialidad indígena significó un cambio total, sobre todo en lo que fue la apropiación de la tierra pública, ¿no? Porque esa tierra es, digamos, si ustedes quieren, entre comillas, conquistada, despojada por el Estado, pero previamente ya la tenía distribuida. Y para eso, tres, digamos, si ustedes quieren, artilugios legales llevan a que esta tierra se distribuya, sobre todo, vamos a decir estas tierras, sobre todo aquellas ocupadas desde la isoyeta de 500 milímetros, es decir, la precipitación de 500 milímetros hacia el este. Es decir, las tierras la mejor tierra, claro, incorporadas al mercado internacional de granos, ¿no es cierto? Y ganadera en ese momento. Tres leyes, digo, justificaron esta apropiación. Una, la que se llamó la ley de empréstito, es decir, personas, cualquiera no, personas con poder, sobre todo económico, digamos, adquirieron tierras con el objetivo de financiar la campaña, claro, ¿no? Eso significó, así decirles, la entrega de más de 8 millones de hectáreas en La Pampa a un puñado, menos de 40 propietarios que, digamos, se distribuyeron cada uno entre 70, 100 a 315.000 hectáreas, cada uno. Compra de tierras que todavía no estaban, entre comillas, conquistadas. Claro, porque de ahí que fue todo esto un proceso especulativo, porque en realidad son personas, apellidos, nombres, que hoy permanecen en la memoria, digamos, no es una memoria tan lejana, sino tan cercana, que compraron esas tierras muy baratas, porque en realidad ese financiamiento fue barato, bueno, en ese momento 4 pesos, moneda nacional, no importa, compraron esas tierras con carácter especulativo, es decir, son tierras que no están, se sabe que son buenas, porque toda la investigación previa se da, pero lo que hacen es casi inmediatamente las venden y en ese traspaso comercial ganan 100 fortunas, por no tener un número. Fortuna, es decir, eso se llamó el carácter especulativo de la tierra de los primeros años. Entonces, ahí nos aparecen, bueno, apellidos muy claros porque está hecho todo el estudio de la estructura agraria en La Pampa. Entonces aparecen, por ejemplo, nombres como Martínez de Hoz, propietario de todo, el primer Martínez de Hoz, el bisabuelo del que por ahí conocemos nosotros, nuestra generación. El ministro de la dictadura. Exactamente, el bisabuelo. 300 y pico mil hectáreas en el sudeste, o sea, el departamento Caleu, muy cerca de Bahía Blanca. Bueno, los Anchorena, obviamente, Anchorena Riglo, Torcuato de Alvear, Castex, obviamente, que es un gran propietario, Drysdale, porque la segunda ley es lo que se llamó la ley de remate público. La anterior se hace previa a la campaña, 1878. La otra es 1882.
después que se hace la mensura y la entrega. Esta ley de remate público ya distribuye o remata tierras también a un valor irrisorio, si ustedes quieren, a grandes empresas ahora extranjeras, inglesas, como la Compañía de Tierra Sudamericana, en toda la zona del departamento de Trenel, 325.000 hectáreas y tantas otras, ¿no? Inglesas, norteamericanas, también locales. Y esa es la gran distribución, ¿no? Esto está hecho con número y todo, es decir, 300 y pico propietarios se distribuyen 15 millones de hectáreas, de los cuales estos 39 que se distribuyen entre 100 y 315.000 hectáreas. Me faltó decir, obviamente, a Talía Roca, que va a recibir también otro número. Claro, el hermano de Roca, sí. Pero que forma parte, porque él también forma parte de lo que es la tercera ley, que fue lo que se llamó la ley de premios, que en realidad esa ley de premios por ahí es muy famosa, nosotros la conocemos en La Pampa, pero distribuye, ya la tierra estaba distribuida, la ley de premios distribuye 700.000 hectáreas, de las cuales 200.000 son de Ataliba Roca. El resto se distribuye entre soldados rasos, digamos, no sé, jerarquías menores del ejército. Claro, hay que decir, y con esto vamos a ir a una pausa, que no nos olvidemos de esta situación, que esto se consigue a fuerza de sangre, de cortar cabezas, de aniquilar los pueblos preexistentes, o por lo menos los reglamentos hablan de más de 3.500 personas que fueron asesinadas. Claro, o más. Si bien hay algunos censos previos, no hay un número exacto, porque no se ha distribuido el número exacto de pérdidas, pero no solamente las pérdidas humanas, que son muchos, sino también lo que es el corrimiento de todo un grupo de personas. El despoblamiento. El despoblamiento, ¿no? Y se corren, un éxodo forzado. Porque acá, bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, los pueblos originarios lo saben, quienes se salvaron son los que estaban colocados dentro de una lista que se llamaban indios amigos, ¿no? Que en cierta manera colaboraban con el mismo ejército, pero aquellos de la resistencia, ¿no? Sobre todo el pueblo ranquel, pongámosle, ¿no? La gran resistencia, sí, tiene que ver con eso, esa tierra está manchada de sangre. Bueno, vamos a una pausa y seguimos abordando cómo es que se distribuyó la tierra y quiénes fueron los ganadores de esa conquista. ¿Qué tal? Ya estamos en el segundo bloque de Los Lugares de la Memoria con Betty y nos íbamos hablando un poco de esto de cómo esa primera distribución, o por lo menos esa primera apropiación de las tierras, tiene un fin especulativo, ¿no? La mayoría la tomaron e inmediatamente la revendieron, simplemente con esta especulación, esa especie de bicicleta, si se quiere, ¿no? De bicicleta de banco de tierras. Pero después hay un proceso de poblamiento y sobre todo ligado al ferrocarril, ¿no? Claro, sí, se inicia porque, bueno, frente a esta primera latifundización, le podemos llamar así, cambia también la estructura mundial, del comercio mundial, ¿no? Y Argentina se incorpora a ese comercio mundial principalmente como vendedor de carne, de ganado, pero también la agricultura. La agricultura cambió todo, no solamente por la inmigración que se genera con la población que va a venir del extranjero realmente a trabajar las tierras, porque durante mucho tiempo, es decir, los propietarios no se deshacen de las tierras, arriendan las tierras, pero también hay un proceso de subdivisión, digamos, de la tierra, de venta. Cambia absolutamente todo. Pero mientras tanto, antes, 1891, si ustedes quieren, el ingreso del primer ferrocarril, y de ahí a La Pampa, ¿no? Y de ahí todo el desarrollo ferroviario, que va a ser también hasta esa historieta de 500 milímetros, ¿no? Uno hay que mirar cómo es esa división para nosotros ideológicamente intencional, que fragmenta La Pampa en dos, de ahí para siempre. Ahora, siempre el propósito fue maximizar la renta que habían obtenido. Siempre. Porque también otra cosa, tal vez que yo me voy con esto, pero a ver, ¿qué pensamos del ferrocarril? Una cosa es el ferrocarril nacionalizado, el previo a la extranjerización, el de 1880, el previo que es nacional, y el de después de 1940. Ese ferrocarril inglés que está entre esa etapa es totalmente extractivista. No tiene ninguna
para los que siguen hablando, ese ferrocarril no tiene ninguna intención pobladora. Claro. Tiene que poner, por una cuestión logística, una estación cada 15, 20 kilómetros, porque tienen que recargar de combustible y agua. Pero a nadie le interesa poblar un pueblo ahí, salvo algunos, sí, que se unen a una estrategia inmobiliaria de dividir, generar un plano de un pueblo y vender terrenos que son absolutamente caros, que ni siquiera los chacareros pueden comprar. Por eso nosotros, y hay muchos pueblos que, bueno, digamos, vamos a decir, cada 15 kilómetros una estación. Claro, sí. ¿Dónde va a estar la estación? ¿O por dónde va a ir el ferrocarril? Como ya sabemos, ¿no? De acuerdo a los acuerdos que hacía la empresa ferroviaria inglesa con los propios propietarios de las tierras. Exactamente. La empresa propietaria inglesa, extractivista, para nosotros totalmente extractivista, lo que hace son acuerdos que son muy beneficiosos, porque ellos, digamos, controlan, manejan tierra, manejan impuestos, manejan las hachadas, los bosques, o sea, mucha cosa. Pero vuelvo a decir, no es la cuestión. Yo siempre digo, ¿no? Ni el ferrocarril fue el poblador, ni el partero de pueblos, ni fue tampoco el causante del despoblamiento. Porque que dejará de correr ese otro mito que hay que romper, ¿no es cierto? Así que bueno, esa es la historia, digamos, de algunos pueblos que obviamente sí, vuelvo a decir, también está estudiado por qué algunos pueblos son muy grandes. Por ejemplo, el caso de Santa Rosa o General Pico primero, saben que usted fue el más poblado de La Pampa. Eso tiene que ver con una asociación entre los propietarios de la tierra más el desarrollador inmobiliario que tenía mucho interés en vender esos terrenos. Que ahí es donde se forma el poblamiento. Claro, es que ahí es donde se forma el poblamiento. Si un pueblo que surge en una estación, surge espontáneamente casi en la mayoría de estos pequeños pueblos. ¿Por qué? Porque ahí van a estar todos los que trabajan en el ferrocarril, los estibadores, los bolseros, los no sé qué, los cargadores, los hacheros, todos esos ubicados generalmente atrás de la vía, porque claro, era la Costa Brava, de ahí nuestro fútbol. Yo he estudiado mucho. Si quieren hablar de eso, el fútbol, porque a mí me apasiona el fútbol con los pueblos y los nombres. Y el otro lado, ¿no? El otro lado, que es del otro lado de la estación, donde está la gente de bien, comerciantes, hoteleros, pero todo vinculado a esa carga. Claro. No los que se desarrollaron más ampliamente en términos de población tienen que ver con esta asociación entre los distintos dueños, tanto de tierras como de dueños de los ferrocarriles, etc. Y volvemos siempre a la especulación inmobiliaria, ahora si ustedes quieren urbana, ¿no? El valor del suelo de un lado y otro del ferrocarril, por ejemplo, cómo un pueblo se despuebla, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué pasó? Bueno, cuando al propietario de la tierra nunca le interesó, porque si el Estado Nacional más adelante decía, bueno, si va a haber una escuela tienen que donar la tierra, si va a haber algo, que es no sé, una posta sanitaria, tienen que donar la tierra, la policía, y bueno, nunca, ni directamente no donaban la tierra para hacer nada. Entonces bueno, cuando se terminó la producción, y no estamos hablando de mucho tiempo, crisis del 30. Ahora, y ahora sí vamos a la pausa, en ese inicio de cómo se van formando los pueblos, algunos no permanecieron, algunos pueblos no permanecieron, fueron desapareciendo, o responden a esa estrategia que vos decías es especulativa, sirve por este momento, y por alguna circunstancia, cuando no sirvió más, ya esos pueblos no están o se despoblaron. En el tercer bloque nos referimos a eso. Continuamos en los lugares de la memoria, en este caso hablando de cómo se ha ido poblando la provincia de La Pampa, y nos íbamos a la pausa como algunos pueblos o se despoblaron o no estuvieron más, siempre atado a esto del negocio, o de la renta, o de que le sirva a quien se había quedado con esa tierra después de la conquista. Claro, imagínate que si nosotros pensamos más de 100 y pico estaciones, si en cada estación se genera esta dinámica de creación de pequeños asentamientos cada 15 kilómetros, en una provincia que en realidad nunca va a ser de tanta cantidad de población. O sea, no hay tanto volumen de gente. Entonces, es una infinidad de pueblos. Sumado a eso, que pueden aparecer, ¿no? Espontáneamente o bajo, digamos, una estructura ya pensando en un desarrollo inmobiliario.
Después tenemos, digamos, lo que es la estrategia política. Vuelvo a decir, General Hacha, ¿no? Capital del territorio nacional de La Pampa, bueno, tiene un impulso importante, un diseño urbano. La puja con Santa Rosa, también Toay, que se mete en esa puja de la capitalidad para, después que es quitada Hacha, ¿no? En 1900, entonces hay una puja entre Toay, ambas tienen un desarrollo urbano importante. La Chicago del Norte, Pico, así se llamó, la llamó Chaperón para vender las tierras, ¿no? La Chicago del Norte porque va a ser, como dice él, el gran centro industrial de La Pampa, de hecho lo es en su historia. Y bueno, algunos otros pequeños pueblos, la mayoría en realidad se debate entre esta cuestión, ¿no? Propietarios desinteresados, no hay tampoco interés inmobiliario en alguien que venda las tierras, los precios son muy caros, la crisis de los productores chacareros, en realidad pequeños chacareros, que la mayoría nunca llega a la propiedad de la tierra, algunos sí, menos para comprar después. Los más pobres, ¿no? Los que se capitalizan sí acceden a estos tal vez más acá en el tiempo los mismos cambios en la forma de producción y, ¿no? de las tecnologías agrarias. El despoblamiento, lo que llamamos el gran éxodo rural, ya en la década de 1960, como vos decís, ¿no? Que es toda la tecnologización, motorización y mecanización del campo, que eso lleva una vida más urbana. Entonces tenemos pueblos que, por ejemplo, nosotros decimos en el libro, analizamos el caso de Ojeda. Digo, cualquier pueblito. Ojeda está ubicado en un lugar estratégicamente que uno diría, bueno, sería imposible de acuerdo a los estudios macro. Está ubicado en una encrucijada de ferrocarril, o sea, se cruzan dos grandes líneas, Ferrocarril Oeste y Ferrocarril del Pacífico de Bahía Blanca al norte. Bueno, ese lugar de encrucijada, bueno, a los propietarios nunca les interesó tener un pueblo. Por lo tanto, cada vez que se quería asentar gente, directamente no les interesaba o estaban un tiempo mientras duraba la producción. La crisis del fines del 29-30 afectó a todas estas estaciones. Las cargas disminuyeron, el ferrocarril bajó su frecuencia de carga. Bueno, entonces son estaciones o lugares que al no haber, digamos, trabajo, al no haber ya gente que comprara o se alojara en los hoteles, se iba, ¿no? La migración es importante. Nosotros tenemos dos periodos de emigración importantes, sobre todo en los pueblos, que es la crisis del 29-30, nosotros le llamamos crisis de productividad. No es una crisis climática, otra vez, otro mito que hay que desterrar, no es la sequía es una condición, en realidad esto ya venía en la baja, la crisis del mercado mundial creo que ha sido la clave, la crisis del 30, ¿no? Que generó ya la debacle en esa división de aportar materias primas, y bueno, ya los mercados no están. Los suelos están desgastados, la mayoría, porque fue tremendo lo que fue la cuestión del suelo. Bueno, todo eso generó un despoblamiento hacia estos 3 o 4 centros poblados que se habían constituido en atractores. Los demás fueron desapareciendo. Y les vuelvo a decir, siguen, porque este proceso, hoy, digamos, acentuado por el éxodo rural, muy poca gente, 5% de la población pampeana vive en la población rural, en los campos. El resto vive sí en los pequeños poblados, que nosotros le llamamos menos de 2.000 habitantes. Ahí tenemos el núcleo más importante de poblamiento, y que, bueno, se mantiene. Y después tenemos las 8, 9 o 10, como quieran, poblaciones más importantes de la provincia, que están ya asociados a procesos más recientes. Si usted quiere. Dijiste dos periodos, el del 30 y ¿cuál es el otro? De la emigración. De migración, sí. Digamos, el 30 es hacia afuera de la provincia. Y después, cuando se da la provincialización de La Pampa, en 1950, de la redistribución, o sea, es hacia Santa Rosa. Hacia Santa Rosa. Claro, porque la del 30 disminuye la población de la provincia en general, por eso es hacia afuera, ¿no? Y la del 50 disminuye el interior. El interior y hacia los centros urbanos, que voy a decir que es un proceso que continúa hasta ahora. Sí, que tiene que ver con esta consolidación de Santa Rosa en la capital administrativa, sede central, y bueno, el norte como productivo, si se quiere, noreste, quedando algo al sureste también. Y después quedaron estas poblaciones, el otro día hablábamos de Hilario Lagos, que tenía casi
en el último censo poblacional no llega a tener 2 habitantes por vivienda. ¿No? Sí, claro. Eso es más complejo. Y bueno, eso que es una característica de distintos pueblos. Ha dado un crecimiento importante de La Pampa, nos llamó la atención, y eso tiene que ver con algún proceso migratorio, porque no es por la condición de crecimiento natural, ¿no? Porque nuestra natalidad es muy baja, muy baja. Entonces, bueno, pero bueno, o sea, cada pueblo también tiene su historia. Cada pueblo tiene un proceso diferente y una época diferente. Entonces ustedes me dicen, bueno, qué sé yo, hablamos de la Maruja, por ejemplo. Bueno, ello pertenece a una situación de la población hachera, se puebla o se despuebla en función de una actividad. Termina la actividad... No existe. Claro, el pueblo... No, sí existe. No, sí, existe más la población que va a hacer ese trabajo. Hay un gran proceso de despoblamiento, pero por eso vuelvo a decir que es diferente. Esto es lo más atractivo, ¿no? No se puede generalizar muchas veces porque cada pueblo tiene su historia particular. Y eso se genera, el movimiento de población, a veces por muy pocas, o muchas cosas. El desarrollo de industrias, por ejemplo, nosotros tenemos Macachín, por ejemplo, toda la zona del sudeste, una zona importante, hay industrias importantes, todo eso genera fuentes de poblamiento, porque hay fuentes de empleo, ¿no? Entonces viene la población, mientras otras... Quizás aquellas por ahí más pequeñas, ubicadas en la zona núcleo, se mantienen, zona núcleo productiva, ¿no? Se mantienen con una población ahí, con puestos, hay muy pocos puestos de trabajo, en realidad, ¿no? Por la motorización, por la mecanización del campo. Entonces, bueno, ahí van. Sí, lo que queda claro, me parece, ya por ahí incluso ir cerrando, y agradecerte la presencia, es que los que ganaron sí son. Los que ganaron aquella oligarquía nacional que se termina quedando con la tierra, esos siguieron ganando. Sí, porque aún siguen permaneciendo. Claro, más allá que pueda haber cambiado algún apellido, pero digamos, es que los apellidos, aún los apellidos, siguen estando. Y es muy interesante buscar esas redes familiares de quiénes son hoy. Porque, bueno, uno se pone a decir, bueno, a ver, por ejemplo, del Carril, otro de los propietarios que yo hoy no nombré, casi 200.000 hectáreas, y bueno, yo hoy me pongo a pensar, del Carril, apellidos, qué sé yo, y bueno, y ahí están. Están, capaz con más, menos, porque mucha de esta gente, dilapidó también la riqueza. Fue impresionante la forma en que dilapidó algo que le vino de arriba, porque realmente, así lo digo yo, ¿no? La dilapida en gastos superfluos, en llamar la atención, ostentación dentro de su misma, de su mismo grupo social, obviamente. Betty, pero te queremos agradecer que nos haya acompañado y nos haya dado este panorama general de cómo se fue poblando los distintos territorios de La Pampa. Gracias. Bueno. Gracias, Mauro, y gracias a todos ustedes por haber estado ahí. Nos reencontramos en una semana.